75, carilla A. En el primer renglón de los anchos, las últimas dos palabras. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera, le dejo Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera, Vejol Echad Ichtiv Ba'esh Tisaref, Lerabot Kol Serefot Abot Nahamad Eshu. ¿Acaso esto que estudiamos en la clase anterior, cuando habla con respecto a la hija del Cohen que se comportó incorrectamente y fue infiel, que debe ser quemada con fuego? El pasuk dijo Ba'esh Tisaref, con fuego que sea quemada. Y aprendimos nosotros de ahí que puede ser quemada incluso, de hecho así es la halajá, si estudiamos que es en la práctica, que nosotros la quemamos con plomo fundido. Es decir, que incluso el hierro incandescente es considerado fuego, pero dijimos no porque él mismo se llama fuego, sino porque la Torá, al agregarnos la palabra tisaref, es decir, con fuego que sea quemado, se entiende de cualquier manera que sea quemado, incluso con algo que no sea el fuego propiamente dicho, sino con plomo o hierro fundido, también es válido. Entonces, de ahí la Gemara quiere ahora analizar, y esto le preguntó Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera, ¿acaso siempre que figura esta expresión Ba'esh Tisaref, que con fuego sea quemado, viene a indicarnos de Rabot Kol Serefot Abot Nahamad Eshu, viene a indicarnos de cualquier manera que sea quemado, si originalmente el calor fue producido por el fuego, es válido? Vean, con respecto a la quema de los toros, había distintas situaciones en las que había que traer un toro de capará para Ailem Davar Sesibur, para Kohen Mashiach. Son distintos toros que había que traer para expiar la falta que cometió todo el pueblo de Israel bajo ciertas circunstancias, pero al fin y al cabo la Torá dice que dentro de todo el proceso que había que hacer, luego de salpicar la sangre adentro del Ejal del Bet HaMikdash, etc., debíamos agarrar a todo el toro con su carne, todo entero sin haberlo trozado, sacarlo fuera del Bet HaMikdash y quemarlo afuera de Jerusalén, en un lugar llamado en el Bet HaDeshen, en un lugar donde se solían poner todas las cenizas que retiraban del Mizbeach, del altar, fuera de Jerusalén. Ahí debíamos quemar a estos toros. Ahora bien, el pasuk dice ahí, Tichtibeu, figura en la Torah con respecto a ellos, Pesadaf oto al Aisim Baesh, lo van a quemar a él sobre las maderas con fuego, lo van a quemar con fuego. Betania. Y sin embargo, a pesar de que dice quemar con fuego, está escrito Betania Baesh, Velobe Sidroteach, Velobe Gapsisroteach, con fuego, y no con cal viva, y no con otro tipo de cal también que quema. Y de acuerdo a lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente, justamente el hecho que dijo con fuego que sea quemada venía a aumentar de cualquier forma que nosotros podamos quemarla. Y aquí nosotros vemos no así. Amarle le dijo, no son similares las expresiones que utilizó el pasuk. En el caso de los toros, primero figura detalladamente con fuego, y luego que dijo el fuego, que sería algo específico, agregó y dijo tisaref, que lo quemen, que es una expresión más genérica. Cuando nosotros tenemos perat, ujlal, tenemos primero detallado y después generalizado, de Rabot Kol Serefot Abaot Mehamad Haesh. Eso quiere decir que nosotros venimos a involucrar, a incluir, a generalizar de cualquier manera que sea quemado a raíz del fuego originario está permitido. Entonces, por eso, cuando hablamos con respecto a la Bat Cohen, a la hija del Cohen que se corrompió, que dijo Baesh Tisaref, con fuego que sea quemado, entonces primero dijo con fuego que es algo específico, después dijo quemada, que es generalizado, vino a generalizar y ampliar esto que fue detallado, que todo lo que tenga con un origen del fuego va a ser válido para poder quemar a la mujer, a la hija del Cohen. Por eso podíamos quemarla con plomo y hierro fundido, ya que viene a raíz del fuego originario, el calor que tiene esta brasa. Ajá, en cambio aquí, con respecto a los toros, cuando tenemos que quemar los toros,
El orden en el que está escrito en la Torah es justo a la inversa. Ketiv besaraf oto al aitzim baesh levasof esh. Dice, lo van a quemar a él las maderas con fuego. Primero dijo quemar y al final dijo con fuego. Esto sería kelal ufrat. Primero generalizó, quémenlo, se entiende de cualquier manera, y luego detalló y dijo con fuego. Kelal ufrat, en bakelal, en la mashevaperat. Cuando primero generaliza y después detalla, quiere decir le membra de esh in bindahalina no. Cuando detalla posteriormente quiere decir no cualquier manera de quemarlo, sino yo te aclaro y te especifico con fuego y no con ninguna otra cosa. Por lo tanto, no podemos comparar una situación con la otra, ya que los pesukim están escritos de manera inversa. Y esto altera por completo la interpretación de los pesukim. Dice la Gemara, Tamname Ketiv Serefale Basov. Espera un poco. Al final, incluso después que dijo Besaraf Oto Aletzim Baesh, continúa y agrega una frase más. Al Shefech Hadeshen y Saref. Al final, ahí también está escrito Dichtiv al Shefech Hadeshen y Saref. Donde se tira la ceniza, van a quemarlo. Es decir, que incluso después de que nos detalló con fuego, volvió a repetir, quémenlo. Entonces ahí sí estamos en los mismos parámetros. Primero dijo fuego y luego agregó quémenlo. Entonces tendríamos que generalizar y habilitar con cualquier método que nosotros podamos quemarlo. Y sin embargo no decimos así. A Hambre le dijeron no. A Isaref, ese último Isaref es verdad que está agregado al final nuevamente un quémenlo, pero ese tiene otra finalidad completamente distinta. Ese viene para enseñarnos Lech de Tanya, como estudiamos en la Baraitá. Isaref, afalpi shen sham deshen. Isaref, afalpi shehetzit haor ber haur berubo. Ahí viene a enseñarnos que debemos quemarlo, incluso si no tenemos ceniza. Si bien el pasuk dijo que nosotros tenemos que quemarlo en el lugar donde se vierten las cenizas del Mizbeach, del altar, como aclaramos anteriormente, a eso el pasuk repitió y dijo, quémenlo igualmente. ¿Qué quiere decir quémenlo igualmente? Incluso si no hay cenizas en aquel lugar, por el motivo que sea, igualmente lo vamos a quemar. No entiendan y no interpreten que es indispensable que se lo esté quemando mientras haya cenizas en el lugar. Incluso si no hay en absoluto cenizas del altar en aquel lugar, igualmente deben quemarlo. Para eso fue reiterada esa expresión de quemarlo al final. Quémenlo de todas maneras, no de cualquier forma o método para quemarlo, sino incluso lo deben quemar si no hay cenizas. O que deben quemarlo a falpi sheitzit haur berbo. Deben preocuparse de seguir quemándolo, incluso que ya estaba encendido en su gran mayoría. Es decir, llevamos el toro para allí, le prendimos fuego y nosotros ya vimos que prendió. Y la mayoría del toro ya está ardiendo en llamas. Podríamos pensar entonces que ya nos podemos retirar y dejar que se termine de quemar solo. A eso pasuk agrega, Isaref, quémenlo. ¿Qué quiere decir? Hasta que no vean que se haya quemado por completo, ustedes no se pueden retirar y deben ocuparse de la quema de él hasta que vean que se haya consumido por completo. Para eso la Torah repitió ahí la expresión de Isaref. Ahora bien, de esta manera entonces nosotros podemos terminar de lidiar en la interpretación de lo que dijo ahí el pasuk Isaref, que tiene que ser quemado, que viene normalmente a ampliar y decirnos que puede ser quemado de cualquier manera, pero va a depender en el orden. Ahora bien, todo esto que veníamos estudiando de la quema era a raíz del Hidush, de la novedad que nos había enseñado Rebbi. Rebbi había dicho que el Korban Pesach, por más que está escrito en la Torah Tzeliyesh, asado al fuego, que tiene que ser únicamente asado con el fuego, él enseñó que si nosotros pusimos al Korban Pesach, a la ofrenda de Pesach, sobre las brasas, sin contacto directo con las brasas, pero lo ponemos sobre las brasas que están encendidas, también con eso nosotros podemos cumplir con la orden de la Torah de Tzeliyesh, de asado al fuego, ya que las brasas son consideradas fuego. Y cuando le preguntamos
de la hija del Cohen, que es quemada con las brasas y no era llamado fuego, era porque marcamos diferencia. Una cosa son brasas de madera, las brasas de madera sí son consideradas fuego, y las brasas de hierro no son consideradas fuego. Así es como la Gemara había marcado la diferencia. Pero el inconveniente que nosotros teníamos era justamente con el tema de las brasas. Rebbi interpretó que las brasas tienen la misma consideración que el fuego directo y por eso podíamos podíamos asar la ofrenda de Pesaj sobre ellos. Y con respecto a la hija del Cohen, nosotros veíamos que no. Si bien ya estuvimos recién repasando una de las respuestas, que marcamos diferencia entre brasa de madera y brasa de hierro, la Gemara nos va a presentar ahora una nueva respuesta. Rabiná Amar, Karoj Betane. Rabiná dijo no, tú debes estudiar todo en conjunto. ¿Qué quiere decir todo en conjunto? De donde nosotros dedujimos anteriormente que la brasa no es considerada fuego, era de la palabra que está escrita Betane Michvat Esh, cuando hablamos con respecto a la persona que se quemó con fuego y en esa quemadura luego le salió una mancha. Si le aplicamos el din de tzara, le aplicamos el din de la impureza correspondiente o no. Y estaba escrito ahí 2 veces en la Torah, Michvat Esh, quemado con fuego. Y de ahí nosotros aprendimos que dijo la Baraitá, si se quemó con fuego, vemos que se aplica esa alajá. Se le aplica esa ley de impureza si sobre esa cicatriz le salió la mancha. Pero, si la mancha era sobre una quemadura que tuvo no con fuego, sino se quemó con una brasa, se quemó con cal, etcétera, ¿de dónde sabemos? Y tuvimos que buscar otra palabra más en el pasuk para agregar esa situación, entendiéndose que cuando el pasuk dijo se quemó con fuego, es únicamente con fuego y no si se quemó con una brasa. Por eso, cuando el pasuk dijo Michvat Esh, quemarse con fuego, es únicamente con el fuego. Con la brasa no estaría incluido y tuvimos que salir a la búsqueda de otro pasuk. De ahí interpretamos, eso fue el origen de la pregunta que marcamos antes, de ahí interpretamos que la brasa no es considerada fuego y este era un inconveniente para Rebbi. Nos dice aquí Rabiná, no señor, hay que estudiar todo en conjunto. Cambiemos un poquitito la frase de la Baraitá, que esa sería la versión correcta, de acuerdo a Rabiná, y vamos a poder entenderla. Cuando el pasuk dijo, Michvat Esh, se quemó con fuego, Enli, el Hashem Michvat Be'esh, Ubegahelet. Yo aprendo si se quemó con fuego o con una brasa, que es exactamente lo mismo que el fuego, porque una brasa encendida es considerada fuego, aprendo que tiene esa ley. Y después viene la pregunta de la Baraitá. Primero damos por entendido que quien se quema con fuego o con brasas encendidas, que es similar al fuego, y ahí entonces apoyamos a lo que dijo Rebbi, que con las brasas encendidas en la misma consideración que el fuego, como dijo en la ofrenda de Pesaj. Eso queda claro. La duda es sobre las demás situaciones. Si se quemó con cenizas encendidas, con cal hirviendo, con cal viva o con cualquier cosa que fue calentada al fuego, como por ejemplo agua hirviendo, ¿de dónde sabemos que va a tener la misma directiva? Talmud Amar, Michva, Riba. Sobre eso la Torah repitió, se quemó, para decirnos de cualquier manera que se haya quemado, le vamos a aplicar la misma ley. Pero vemos entonces claramente, de acuerdo a esta lectura, que una brasa encendida tiene exactamente la misma consideración que una llamarada de fuego, y por eso entonces está excelente lo que dijo Rebbi, que podemos también asar la ofrenda de Pesaj sobre brasas que están encendidas, porque es lo mismo que el fuego directo. Rabárame, Abba, por su parte, él presentó una contradicción también en las palabras de Rebbi. Mi amar Rebbi que Halim y Kruesh, ¿acaso es posible que Rebbi haya considerado a las brasas como si fuesen el fuego propiamente dicho y por eso habilitó el asado del Pesaj ahí? Urmini, yo tengo una contradicción. Gahale,
Cuando el pasuk nos habla con respecto al servicio del Kohen Gadol, del sumo sacerdote en el día de Kippur, él debía entrar al Kodesh HaKodashim, al Sanctum Sanctorum, debía entrar con brasas encendidas y ketoret e incienso para quemar dentro del Kodesh HaKodashim, dentro del lugar más sagrado que había sobre la tierra, dentro del Bet HaMikdash. Ahora bien, el pasuk dice, él debe tomar brasas de fuego que estaban encendidas en el Mizbeach, en el altar, y llevarlas hacia adentro para quemar el incienso dentro, como dijimos, del Kodesh HaKodashim. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la orden que dio la Torah en el pasuk, dice la Braita lo siguiente: Gahale, brasas, Yahol o Memot, es posible que se refiera a carbones, ¿sí? Sería más puntualmente Gahale, carbones. Yahol o Memot, es posible que se trate incluso de carbones apagados. Talmud Omar, Esh. A eso pasuk agrega, Gahale Esh, carbones con fuego. Y Esh, Yahol Shalhemet, y si dijo con fuego, es posible que exija que hayan llamaradas que estén encendidas en los carbones. Talmud Omar, Gahale. A eso el pasuk dijo que sean carbones, no que haya fuego. Entonces, ¿cómo es posible? Fuego, carbones, ¿qué es lo que la Torah me está pidiendo? ¿A qué está? ¿Cómo se refiere la Torah? Así dice todo esto la Baraita, que esta fuente externa, Mevi minan lo hashot, debe traer carbones que están encendidos al rojo vivo sin que tengan llamarada de fuego. Aquellos que están blancos por fuera y rojos ardiendo por dentro, que pareciera que haya una llamarada dentro del carbón que se mueve, esos son los que él debe tomar y llevar adentro del Kodesh HaKodashim. Hasta aquí son las palabras que figuran en esta Baraita, en esta fuente externa. Rabá sigue analizando lo que está escrito ahí para terminar de formular su pregunta. De Hagufa, Kashia. Ahora tenemos un problema. Las mismas palabras de esta fuente no tienen una comprensión clara. ¿Por qué? Amarta Kahale y Ajolo Memot. Cuando empezó el análisis dijo la Torah habló de carbones. ¿Es posible que se refiera entonces a carbones apagados? Alma. ¿Y por qué interpretas que cuando dice carbones la intención es carbones apagados? Alma lo hashod eshninu. ¿Por qué no interpretas carbones encendidos? Si carbón se puede interpretar tanto apagado como encendido, ¿por qué quieres interpretar específicamente apagados? Sino porque nosotros entendemos, así aparentemente, que carbones encendidos no es considerado carbón, sino ya tiene consideración de fuego. Y si la Torah hubiese estado de carbones, hablando de carbones encendidos, si eso hubiese sido la referencia a la Torah, hubiese dicho que debía tomar fuego. ¿Y qué es fuego? Carbones encendidos son fuegos. Al no haber dicho fuego, sino dijo debes tomar carbones, entonces nosotros entendemos que los que están encendidos ya son considerados fuego. Por otra parte, Imasefá, cuando analizamos la segunda parte de esta fuente, ¿qué dijo? Y es, si la Torah habló del fuego, y Ajol Shalhemet, ¿es posible entonces que tenga que ser solamente una llamarada? ¿Sin carbones? Talmud Omar, Gahale. Sobre eso pasuk dijo, carbones. Alma, Filulo Hashot, Lav Eshninu. Eso quiere decir que las que están encendidos no tienen consideración de fuego. Por eso, cuando la Torah habló del fuego, interpretamos llamaradas y sin ningún carbón. Quiere decir que el encendido tampoco es considerado fuego. Entonces, ¿cómo es? De la primera parte se interpreta que cuando están encendidos lo hubiésemos llamado fuego. Y por eso no están incluidos en la expresión carbones. Y cuando hablamos del fuego, decimos que se refiere a llamarada y no a un carbón encendido. Entonces, ahí se entiende que el encendido no es llamado fuego. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál es la consideración que le da al carbón encendido? ¿Como un carbón apagado o como una llamarada de fuego? De Amar Rav Sheshat, y sobre eso dijo Rav Sheshat, ya estuvo en cuestión y planteó delante de los Jajamim, y Rav Sheshat ya dio su explicación al respecto.
Y dijo, Ají Katané, así es lo que está escrito en esta fuente. Gajale, cuando Pasuk dijo carbón, y ajo, el veno memot veno hashot, da a interpretar ambiguamente. Carbón se llama todo, tanto al carbón apagado como el carbón encendido, todo tiene consideración de carbón. Entonces, yo, primeramente, cuando leo lo que dice Pasuk y va a agarrar carbones, es indistinto, indiferente. Carbón encendido, carbón apagado, todo está dentro del carbón. Talmud Omar, Esh. Pero Pasuk dijo, no, fuego. Y Esh, y Ajo Shalhevet. Entonces, si se refiere al fuego, entonces estamos hablando de llamaradas y no de carbones encendidos. Talmud Omar, a eso vino Pasuk y dijo, Gajale, carbones. Entonces, ¿cómo es? Por un lado tú pides fuego, por otro lado tú me hablas de carbones. ¿A qué entonces nos estamos refiriendo? A Quetzal, me vi mina lo hashot. Tiene que traer carbones que están encendidos únicamente y no carbones que están apagados. Eso sería la conclusión. Quiere decir que normal, carbones incluso encendidos lo vamos a llamar carbón y no lo vamos a llamar fuego. Después, cuando vino el Pasuk y nos dijo que haya fuego, entonces ahí entendimos y aclaramos la situación que son únicamente entonces carbones que estén encendidos, porque fuego solo la Torá no le alcanza. Por eso pidió que sean carbones y que tengan fuego. Ahora bien, si esta es la lectura de las palabras que figuran ahí en la Baraita, quiere decir que nunca le dio consideración al carbón encendido de directamente fuego. En ningún momento. No hay contradicción en las palabras de la Baraita. Porque carbones, incluso encendido, se llama carbón solo. Y nunca es fuego. Después la Torá agregó fuego. Y entendíamos entonces que sean llamaradas. Pero por otro lado nos dijo también carbón. Entonces llegamos a la conclusión que sea un carbón encendido. Pero nunca el carbón, incluso encendido, lo consideramos como fuego. Entonces, si esta es la lectura de la Baraita, y como que Halim, la crees, pero al fin y al cabo vemos entonces que las brasas encendidas no fueron llamadas fuego. Kashi al Rebbi. Entonces, esta es la pregunta y la contradicción que tenemos a las palabras de Rebbi. Rebbi dijo que los carbones encendidos tienen consideración de fuego y que por ese motivo podíamos nosotros asar la ofrenda de Pesaj sobre los carbones encendidos, porque se llaman fuego. La Torá dijo Tzeli-Esh, asado al fuego. Y carbones encendidos lo llamó Rebbi fuego. Y acá nosotros vemos que no es así. Amar Abaye, dijo Abaye, Taritz Haji, debes responder de la siguiente manera. La lectura de esta Baraita, de esta fuente externa, es así. Gajale. Hablamos de carbones. Yahol o memot velo lo hashot. La interpretación correcta es así. Carbones apagados y no encendidos. La Torá exige únicamente carbones apagados. Y no exigidos. Y no encendidos. Como lo mar es. A esto la Torá por eso aclaró con fuego. Y es. Y si es con fuego. Yahol, Ratzash al-Hevet. Y Yaví, Ratzak al-Helet Yaví. Es posible entonces que él si quiere traiga llamaradas de fuego o si quiere traiga carbones encendidos, ya que carbones encendidos es lo mismo que Esh, es lo mismo que fuego, como dijo Rebbi. Es decir, que cuando la Torá agregó Esh con fuego, la intención es o llamaradas de fuego solas, que ahora vamos a ver cómo sería, o carbones encendidos, que son exactamente igual que el fuego, como dijo Rebbi. Talmud Omar, Gajale. A eso la Torá remarcó y dijo, no, quiero que hayan carbones también. No llamarada de fuego solamente. Que están entonces, ¿cómo es? También llamarada y también carbones. Me vi, mira los hashot. Traemos carbones que están, como dijimos, encendidos al rojo vivo. Y si es así, entonces no tenemos contradicción entre las palabras de esta fuente con las palabras de Rebbi. Amar Rabá, dijo Rabá. A ver, quiero terminar de entender esta interpretación que acabas de decir tú. Había posibilidad, de acuerdo a tu lectura, cuando dijo fuego, de traer o fuego solo o brasas encendidas. ¿Cómo existe esa situación de fuego solo sin brasas
¿Hay manera de que haya una llamarada que esté desprendida de una fuente de combustible? Si hay llamarada, tiene que haber entonces carbones. Si no, ¿sobre qué está este fuego? ¿Cómo existe algo así? ¿Cómo existe algo así? Dice, por ejemplo, si nosotros embebimos una ropa en aceite de atle benura y luego la encendemos, lo que va a pasar es que la prenda no se va a quemar y se va a estar consumiendo todo el aceite que está embebido en la ropa, va a estar ardiendo una llamarada de fuego sin que haya ningún carbón, ninguna brasa. Y esa sería la opción que quizá la Torá nos está exigiendo. Se llamará, esa era una opción. Aún la maliquerá. Para una situación como esa, no necesito absolutamente ningún pasuk que me venga a decir que esa no es la manera y no es el método. La maliquerá le ¿para qué necesito un pasuk que me aclare brasas encendidas y no me alcanza con esa llamarada de fuego que sale de la ropa embebida en aceite? Delante de un rey de carne y hueso común y corriente, no se enciende el fuego de esta manera tan extraña de embeber y empapar una ropa con aceite. Delante del rey de los reyes, Boreolam, vamos a comportarnos de esa manera y vamos a quemar en el Kodesh HaKodashim, adentro del lugar más santo, el incienso sobre una ropa empapada con aceite que tiene llamaradas de fuego. Eso seguro que no es lo que dijo la Torá. No necesitamos un pasú que venga a excluir esa situación. Ella, sino, Amar Rabá, dijo Rabá, yo voy a decir cuál es la lectura, cuál es la interpretación correcta, a mi entender, de lo que está escrito en aquella fuente. Taritz Haji explica así: Gájale, cuando dijo la Torá debes tomar carbones, y Ajol Omemot Velolo Hashot, es posible que se refiera a carbones apagados únicamente y no encendidos, porque los encendidos, como dijo Rebbi, ya son considerados fuego. Y aquí hablamos de carbones, no de fuego. Talmud Omar Esh, a eso atrás, claro, fuego. Y Esh, si es fuego lo que está exigiendo, entonces Yahol y Abi Mehsa Kahelet o Mehsa Shalhevet, es posible que yo tenga que traer llamarada de fuego en parte y brasa encendida en parte, es decir, yo tener aquí un carbón que esté mitad, un carbón grande, que esté mitad al rojo vivo y la otra mitad con llamarada encendida intencionalmente, porque esto igualmente es todo considerado fuego, porque también un carbón encendido es considerado fuego. Entonces estaríamos dentro de las exigencias de la Torá. Cuando nos habla de una llamarada de fuego, cuando nos habla de fuego, incluiríamos esto. ¿Y para qué sería esta la intención de la Torá? De manera tal que cuando nosotros entremos al Kodesh HaKodashim, el Kohen Gadol entre al Kodesh HaKodashim, esté toda la brasa completamente encendida como un carbón. Cuando nosotros tenemos llamarada encendida, esa llamarada encendida es solamente en una parte del carbón que todavía no encendió bien. Por eso hay llamarada. Entonces yo tengo la mitad que está al rojo vivo y la mitad que está en una llamarada. Y cuando yo llegue, o mejor dicho, cuando el Kohen Gadol llegue hacia el Kodesh HaKodashim, en ese interín se va a terminar de encender bien la brasa y voy a tener toda la brasa completamente encendida. Y esa quizás es la exigencia de la Torá, porque no es derech eretz, no sería quizás una manera apropiada de entrar con llamarada de fuego. La llamarada de fuego genera mucho humo y no es respeto. En cambio, si yo ya llego estando en brasa, toda encendida, toda al rojo vivo, ahí ya no tenemos más ese hollín negro que despide el carbón. Talmud Omar, a eso la Torá dijo que debe tomar una para con carbones encendidos de arriba del mizbeach.
nieve Gehalim. En el momento que lo estás tomando del Mizbeach, en el momento que los tomas del altar, ya tienen que estar como carbones encendidos. Y no llevas con llamarada de fuego. Únicamente todo el carbón blanco al rojo vivo por dentro. Eso es lo que tiene que tomar el Kohen Gadol. Pero si es así, entonces sí, está correcto lo que dijo Rebbi, que un carbón encendido tiene consideración de fuego propiamente dicho. De esa manera, queda Rebbi compatible con lo que figura aquí en esta fuente externa. Y un detalle más, gramatical, que pregunta la Gemara, y vaya Lehu. Preguntaron, cuando se refirieron en esa fuente, los carbones apagados, ¿Omemot o Omemot? ¿Es con Aleph, Omemot o Omemot? ¿Cómo es la palabra correctamente? Amar Bishak, dijo el Bishak, Razim, lo amemuhu began Elohim. Los cedros no opacaron, no oscurecieron, ¿sí?, a aquel roble o aquel cedro que se encontraba en el jardín de Boreolam. En un sueño, ¿sí?, profético que le mostró un cedro extraordinario y muy bello, y a él se refirió diciendo que todos los demás cedros no opacaban y no apagaban la belleza que tenía este cedro que él vio en su imagen. Pero vemos que al referirse de no opacar y no apagar, que sería un carbón también similar a un carbón apagado y opacado, que está negro, utilizó la expresión con Oain, Omemu. Entonces también aquí la expresión correcta es Gehalim Omemot con la letra Ain.